Los caucus del estado de Iowa en Estados Unidos confirmaron lo que anticipaban las encuestas. Donald Trump se impuso como el ganador en este estado, dejando muy por detrás a sus contrincantes republicanos Ron DeSantis y Nikki Haley, pero ahora se prepara para una contienda definitiva en el estado de New Hampshire. Para analizar estos resultados, conectamos hasta ahora con Daniel García Peña Jaramillo, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Estados Unidos y columnista además de El Espectador. Daniel, un gusto saludarte. Muchas gracias por estar con nosotros en France 24. Buenos días, Francisco. Es un placer estar aquí con ustedes. Muy buenos días. Se habla de que el resultado de Iowa arroja luces sobre quién se quedará con la candidatura republicana, pero ese no fue el caso en 2016 cuando Ted Cruz ganó en ese estado y finalmente fue Trump quien terminó representando a su partido en las presidenciales. ¿Podríamos esperar sorpresas este año? Difícil, no se puede descontar nunca. Todavía puede pasar muchas cosas, pero lo cierto es que el triunfo de Trump fue, desde todo punto de vista, superior a las expectativas. Por los números, nunca antes había ganado alguien por el monto, casi superando por 30 puntos al segundo. Y por otra razón, y es que no quedó claro cuál sería su contrincante. Hubo empate técnico prácticamente entre Ron DeSantis y Nikki Haley, de tal manera que ambos van a seguir en la contienda, dividiendo el voto anti-Trump, de tal manera que el triunfo de anoche fue bastante grande para Trump, y si bien en New Hampshire Nikki Haley tiene esperanzas de poder dar la sorpresa, podría ser ella. Lo cierto es que para Ron DeSantis fue una derrota muy grande. Él fue el que más invirtió tiempo, dinero, visitó a los 99 condados que tiene el estado de Iowa y definitivamente no logró perfilarse como el contendor principal de Trump, de tal manera que todos los pronósticos hoy indican que el candidato a la candidatura republicana va a ser Donald Trump. Daniel, en un informe de la cadena CNN se registró que Trump fue quien menos hizo presencia en Iowa durante los eventos de su campaña. Aún así, se llevó más del 50%, como bien tú lo decías ahora. ¿Qué factores contribuyeron a que él fuera el favorito ahí? Pues en primer lugar porque fue ya presidente, ya lo conoce pues el país y por supuesto los republicanos en Iowa. Creo que también tiene mucho que ver con el hecho de que han logrado perfilarse como el candidato que es el perseguido del establecimiento, a pesar de las múltiples imputaciones que tiene en su contra. Él ha señalado que todo esto es un intento por parte del establecimiento de detenerlo. Y lo cierto es que cada vez más el Partido Republicano de ayer, de antaño, de la época de Ronald Reagan, de George Bush, ha quedado atrás, y hoy el Partido Republicano es el partido de Trump. Y el trumpismo se ha venido tomando el partido. Y esto se vio también en los resultados, no solamente porque ganó donde históricamente él había ganado en el 2016, en el 2020, en las zonas rurales, en los sectores sin educación universitario. Él también le fue muy bien en las zonas urbanas, le fue muy bien con los republicanos que tienen educación universitaria, es decir, viene ampliando su base de apoyo de tal manera que su control, su dominio del Partido Republicano es cada vez más claro. ¿Podríamos decir quizás que ayer quedó claro que los procesos judiciales que enfrenta Trump no afectan su imagen negativamente en su carrera por la Casa Blanca? Sin duda. Al contrario, yo diría que él ha sabido manipularlos a su favor para decir que efectivamente él es el candidato del hombre común, de la gente de la calle, y que son los ricos, el establecimiento que están en su contra, y que el gobierno de Biden ha utilizado la justicia o ha intentado utilizar la justicia para detenerlo, de tal manera que entre más noticias hay sobre sus imputaciones y sobre sus juicios, pareciera que eso le ayuda en las encuestas. ¿Qué cree Daniel que le habrá faltado a Ron DeSantis y Nikki Haley para lograr una victoria en Iowa? ¿Y por qué sería difícil también, de la misma forma, arrebatarle más votos a Trump de aquí en lo que queda de la carrera política? Creo que ninguno de los dos se atrevió a atacar a Trump directamente. Los dos intentaron persuadir a los votantes que les gustaba a Trump, pero que ellos eran más jóvenes, que tenían posiciones más a la derecha en algunos casos, como el caso de DeSantis, pero ninguno de los dos realmente se atrevió a atacar o a criticar
a Trump y a mostrar claramente esas diferencias. Ya en los últimos días, el mismo DeSantis, que es el que estamos viendo ahora en la pantalla, intentó ser más agresivo contra Trump, pero creo que fue muy tarde y definitivamente lo que terminaron haciendo fue defendiendo a Trump y a sus posiciones, y creo que eso sí fue un grave error. La única que puede tener una opción, decíamos antes, es Nikki Haley en New Hampshire, que es el siguiente estado. Las encuestas demuestran que ella puede estar más cerca de Trump. Poco después viene la elección en Carolina del Sur, que es su estado. Sería la única que eventualmente pudiese darle algún chance, pero lo cierto es que todo indica hoy que el candidato del partido va a ser Donald Trump. Y colgándonos un poquito de lo anterior, ¿a qué podríamos atribuir, por ejemplo, que estos dos candidatos, que incluso otros candidatos, no puedan hacerle frente a la imagen de Donald Trump? ¿Responde más a que él fue un expresidente, a su imagen como empresario fuerte, su personalidad? ¿A qué podríamos atribuirlo? Sí, yo creo que es una combinación de todos estos elementos, pero además por un hecho, y es que Trump hoy está con un discurso inclusive más agresivo, más radical, si se quiere, que lo que tuvo hace unos años. Ha insistido mucho en el tema de la inmigración. Sus últimas declaraciones dicen que los inmigrantes están envenenando la sangre del pueblo norteamericano. Su discurso contra el presidente Biden es cada vez más agresivo. Creo que eso también tiene mucho que ver con su popularidad. Lo cierto es que Biden, a pesar de que ha tenido un buen gobierno en muchas de sus propuestas, se ve como una persona muy vieja, aunque Trump solamente tiene 2 años menos que Biden. Entonces su discurso agresivo, sin tapujos, pues le ha llamado la atención a muchos norteamericanos, y ese estilo que hace 8 años, cuando se lanzó por primera vez, era novedoso, era algo disruptivo, hoy cada vez más se ha vuelto la costumbre de escuchar las barbaridades que dice, las imprecisiones, la insistencia en que le robaron las elecciones pasadas, y ha logrado convencer de tanto repetir las mentiras una vez y otra. De hecho, casi 1/3 de la población norteamericana sigue convencido que a él le robaron las elecciones, de tal manera que el estilo agresivo que le ha subido el volumen en los últimos tiempos parece que le está funcionando en esta ocasión de nuevo a Donald Trump. Es una imagen muy poderosa, tal cual como decías tú. El siguiente reto está en las primarias del estado de New Hampshire, que se celebran la próxima semana. ¿Por qué estos comicios pueden ser definitivos para los republicanos? Pues hay unas diferencias. En primer lugar, lo que vimos anoche no fueron primarias, sino unas caucuses, unas asambleas donde pues las personas tienen que ir y asistir durante varias horas, donde está cerrado exclusivamente a los republicanos, a las personas que están inscritas en el Partido Republicano. En cambio, en New Hampshire es una votación abierta, la gente simplemente va y vota, no tiene que presenciar estar en las asambleas como en el caso de caucus, lo que hace que mayor número de personas estén dispuestos a asistir, y es una primaria abierta, es decir, personas que no son republicanos, independientes, demócratas, pueden acercarse a votar, y ahí es donde Nikki Haley está apostando sus posibilidades. El hecho es un estado más moderado, digámoslo así. El electorado de Iowa, donde el voto evangélico es muy fuerte, era el terreno donde Ron DeSantis pensaba que podía tener una ventaja, pero New Hampshire es un estado más moderado, es un estado que ha mostrado históricamente dar sorpresas a los que van por delante, de tal manera que, y de hecho las encuestas muestran que Nikki Haley está cerca, todavía detrás de Trump, pero muchos están apostando a que eventualmente ella pueda dar la sorpresa. Hay que verlo, pero lo cierto es que hoy por hoy Trump sigue liderando las encuestas también en New Hampshire. Exactamente, estuvimos conversando con Daniel García Peña Jaramillo, profesor de la Universidad de Colombia y especialista además en Estados Unidos. Muchas gracias por esta completa información. Con el mayor gusto. Nosotros vamos a una pausa, pero continúe con nosotros que ya llegan más noticias en France 24 y Directo América.